Buenas tardes, licenciada. Soy el estudiante Héctor Herrera del primer semestre de Educación del B1. En este video le voy a dar un compilado sobre las técnicas de estudio en la que abordamos en este segundo parcial. Abordamos lo que fue la técnica del subrayado, la síntesis, el mentefacto conceptual y el cuadro comparativo. Como primera técnica de estudio tenemos el subrayado. El subrayado es una técnica de lectura que consiste en resaltar ideas principales de un texto. Esta técnica es muy útil para identificar los puntos claves de un documento y para recordar la información más importante de la lectura. Para subrayar correctamente es necesario leer el texto completo para comprender su contenido. Es importante no subrayar todo el texto, ya que esto puede dificultar la identificación de las nuevas ideas clave. La importancia del subrayado. 1. Permite estudiar de forma activa. 2. Concentrarse y fijar la atención de mayor comprensión. 3. Crea un ámbito que destaca lo principal de un tema. Existen varios tipos de subrayado. Tenemos el subrayado doble, que es para las ideas principales, el subrayado normal, que es para las ideas secundarias, el subrayado discontinuo, que es para ideas menos importantes, el subrayado vertical, que es para subrayar limpiamente varios textos, el resaltado sirve para destacar la información, el recuadro o redondeado es en cambio para los datos. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de subrayado por medio del resaltado. En este párrafo seleccionamos lo que son ideas principales para que el texto sea una mayor comprensión a la hora de analizarlo. En resumen, el subrayado es una técnica de lectura muy útil para identificar las ideas principales del texto y recordar la información importante. Para subrayar correctamente es importante leer el texto completo, identificar las ideas principales y utilizar diferentes tipos de subrayado para resaltar en diferentes tipos de información. La cantidad de líneas que se deben subrayar dependiendo del texto y la información que se quiera resaltar. Bien, como siguiente técnica de estudio tenemos la síntesis. La síntesis es una técnica de lectura que consiste en resumir las ideas principales de un texto. Esta técnica es muy útil para identificar los puntos claves de un documento y para recordar la información importante. La síntesis también puede ayudar en la mejora de la comprensión lectoral y a reducir el tiempo de lectura. Para sintetizar correctamente es importante seguir algunas pautas. En primer lugar, es necesario leer el texto completo para comprender su contenido. Se debe identificar ideas principales y resumirlas. Otra pauta importante es utilizar tipos de resumen para resaltar diferentes tipos de información. También se puede utilizar flechas, signos de interrogación, entre otros símbolos que sirvan para llamar la atención de la información específica. La cantidad de líneas que se deben resumir depende del texto que se quiera resaltar. En general se recomienda resumir entre el 10 y el 20% del texto. En las importancias de la síntesis tenemos la facilidad de aprendizaje, el ahorro de tiempo, la mejora de la capacidad de análisis. Como ejemplo de síntesis tenemos como base el ejemplo anterior en el cual reducimos la cantidad de texto y la sintetizamos en lo más preciso. En resumen, la síntesis es una técnica de lectura muy útil para identificar las ideas principales de un texto y para recordar la información importante. Para sintetizar correctamente es importante leer el texto. Como tercera técnica de estudio tenemos el mentefacto conceptual. El mentefacto conceptual es una representación gráfica similar a un mapa conceptual, por medio de la cual es posible representar los procesos de pensamiento de la mente humana.
El mentefacto sirve para demostrar un nivel superior de pensamiento en comparación con otros esquemas gráficos, y su presentación es incluso más clara que la de un mapa mental, dada la naturaleza que ordena los gráficos. Los mentefactos organizan el pensamiento cognitivo de los seres humanos de manera jerárquica, es decir, que esta idea nace a partir de la cual el esquema debe desenvolverse. A partir de un mapa conceptual, los mentefactos presentan ideas secundarias, aunque no sean válidas, pues en un mapa conceptual, los mentefactos son una manera superior de sintetizar la información ya antes dada. Es decir, las ideas secundarias se grafican en un mentefacto para determinar si son rechazadas o no. Los mentefactos conceptuales están compuestos por varias partes que se organizan de esta manera. La parte superior del esquema representa la idea principal que se quiere analizar, mientras que el resto de ideas complementan a la superior, sin tomar un papel protagónico. Las partes del mentefacto conceptual son las siguientes. En la parte de arriba tenemos la supraordinación, que es la clase mayor que contiene completamente a otra clase menor. Debe ser la más próxima al concepto. Por ejemplo, en la familia de una persona, la supra se constituirá por su papá y su mamá. La exclusión va en el lado derecho. Es la clase conformada por todos los miembros pertenecientes a la clase mayor, que se diferencian del concepto o se oponen a él. En el caso del ejemplo, serían los hermanos. La isoordenación es el que se encuentra en la parte izquierda del mentefacto. Constituye el conjunto de cualidades que caracterizan únicamente el concepto y que no son compartidas ni por las clases excluidas ni por las clases supraordinadas. Por ejemplo, en el caso que tenemos que es la familia, una isoordenada, no podría ser el apellido. Cuarto, la infraordinación se encuentra en la parte de abajo del mentefacto. Está dada por sus clases o son las versiones del concepto, de acuerdo al enfoque que se quiere dar al desarrollar el mentefacto. Por ejemplo, los hijos o hijas son el ejemplo de nuestro mentefacto. La importancia del mentefacto. El mentefacto tiene la importancia de organizar el pensamiento, la representación visual y la mejora en la concentración y comprensión. Como podemos ver aquí, tenemos un ejemplo de mentefacto que nosotros realizamos en el transcurso del segundo parcial, en el cual tenemos la barrera de comunicación como tema. En la supraordinación tenemos la comunicación, como en la exclusión tenemos la comunicación efectiva, que es la exclusión a nuestro tema. Aquí podemos ver que dice que la comunicación efectiva son la validación emocional, la aceptación, el feedback y la disposición psicológica. En el caso de nuestra isoordenación, tenemos un tema basado en el título de nuestro mentefacto. En la comunicación existen varias dificultades. Estas dificultades son denominadas barreras dentro de los procesos de comunicación. Estas barreras son factores que alternan el flujo normal de la experiencia comunicativa verbal. Estas barreras se constituyen a través de un vicio que a un normal desenvolvimiento de la comunicación. Bien. En la parte inferior tenemos la infraordenación, que son las variables que complementan al tema que tenemos. En este caso es barreras de comunicación. Tenemos como infraordenación a los vicios pragmáticos, los vicios sintácticos y los vicios semánticos. Los vicios pragmáticos son los arcaísmos y los neologismos. En los vicios sintácticos tenemos los
los catacresis, la monotonía, el solecismo, el pleonasmo, el cacofonía. En los vicios semánticos tenemos la anfibología y el barbarismo. En resumen, el mentefacto sirve para demostrar un nivel superior de pensamiento dentro de la comparación con otros esquemas gráficos, y su representación es incluso más clara que la de un mapa mental, dada la naturaleza del gráfico, es decir, en la parte superior del esquema debe presentar la idea principal que se quiere demostrar. Como cuarta técnica de estudio tenemos el cuadro comparativo. El cuadro comparativo es una herramienta visual que se utiliza para comparar dos o más elementos de una forma efectiva de representar la información de manera clara y concisa, lo que facilita la comprensión del lector. Para crear un cuadro comparativo se deben identificar los elementos que se van a comparar. Se deben establecer las categorías que se utilizarán para la comparación. Estas categorías deben ser relevantes y significantes para los elementos que se están comparando. Una vez que se han establecido las categorías, se pueden crear las filas, columnas del cuadro comparativo. En la primera fila se deben escribir los nombres de los elementos que se están comparando. En la primera columna se deben escribir las categorías que se utilizarán para la comparación. Las importancias del cuadro comparativo son las siguientes: la organización de la información, la facilidad para la toma de decisiones y para la mejora de la comprensión. Como ejemplo de un cuadro comparativo, tenemos otra tarea que realizamos en el transcurso del segundo parcial, en la cual realizamos un cuadro comparativo a través del tema de redacción. Como podemos ver aquí, en la primera fila tenemos los temas que se van a tratar y en la primera columna tenemos lo que vamos a comparar. Como podemos ver, en este cuadro comparativo se puede comparar lo que se está tratando en el subtema 1, en el subtema 2, en el subtema 3 y en el subtema 4, en la cual se puede observar la definición de cada subtema, las características de cada subtema, el ejemplo de cada subtema. En resumen, un cuadro comparativo es una herramienta de estudio y exposición de ideas que se utiliza para comparar dos o más elementos, teniendo en cuenta sus semejanzas, diferencias o características distintivas. Los cuadros comparativos permiten contrastar información de diferentes tipos y se emplean en diferentes contextos, como el académico, de ventas, laboral o en cualquier situación que implique la toma de decisiones. Conclusiones generales. Para concluir, puedo resaltar la importancia de las técnicas de estudio, sobre todo la que hemos podido aprender en el transcurso de esta unidad, ya que son fundamentales para mejorar nuestro rendimiento académico y para adquirir nuevos conocimientos. Las técnicas de estudios pueden ser utilizadas en diferentes contextos, como académicos, de ventas, laboral o en cualquier situación que implique la toma de decisiones, además de que pueden ser combinadas para obtener mejor resultado. Recomendaciones. Recomiendo que para poder utilizar las técnicas de estudio se aplique la lectura y el parafraseado, ya que se complementan entre sí y son un paso muy importante para poder aplicar las técnicas de estudio anteriormente vistas. Las técnicas de estudio no son una solución mágica, sino que requieren de esfuerzo y dedicación para obtener los resultados deseados. Por eso les recomiendo practicar estas técnicas de estudio para poder sacar el máximo potencial que tienen. Y bien, licenciada, esto ha sido todo por la clase de hoy. Soy Héctor Herrera, de primer semestre del B1 vespertino, y me despido hasta la próxima.